Hola, bienvenidos a nuestro podcast diario de LASA Global. Hoy es martes 12 de agosto de 2025 y la verdad, Wall Street nos dio una jornada de esas para recordar, histórica. Absolutamente. Un día de récords, ¿eh? Los mercados principales rompiendo techos, impulsados sí por datos económicos, pero yo diría que sobre todo por la expectativa sobre la Reserva Federal. Exacto. Vamos a analizar qué pasó y más importante aún, cómo LASA Global, cómo navegamos este entorno con nuestra estrategia. Así es. Veremos cómo ese enfoque que llamamos de ataque táctico sostenido, que se apoya mucho en nuestra inteligencia artificial, nos ayudó a capturar oportunidades. Eso, y a entregar un resultado muy sólido. Vamos a desglosarlo. Bueno, Wall Street estuvo de fiesta total. El S&P 500, imagínate, superó por primera vez los 6.400 puntos. Subió un 1.1%. Impresionante. Y el Nasdaq también, nuevo máximo histórico con un avance del 1.4%. Números, muy potentes. Sí, sí. El catalizador, digamos, el dato clave fue el de inflación al consumidor, el IPC. Pero fíjate qué interesante. Ajá. La cifra general anualizada fue de 2.7%, un poquito por debajo del 2.8% que se esperaba. Y aunque la inflación subyacente, la que no incluye alimentos ni energía, esa sí mostró algo de presión al alza, el mercado como que, decidió quedarse con el dato general más suave. O sea, esa pequeña diferencia en la inflación general bastó para que todos salieran a comprar, ¿así? Pues parece que sí. Hizo que las apuestas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre saltaran a más del 94%. Casi un hecho para el mercado. ¡Wow! La lectura es, la Fed ya tiene la excusa, digamos, para empezar a bajar el costo del dinero. Entendido. Y en un día así, con el mercado tan eufórico, ¿cómo se movió LASA Global? Porque claro, una cosa es la marea alta y otra es, saber surfearla, ¿no? Exacto. Ahí es donde aplicamos lo que internamente llamamos un ataque táctico sostenido. Ajá. Es nuestra forma de identificar y actuar cuando el mercado acelera fuerte. Usamos nuestra inteligencia artificial, que está calibrada para validar esas rupturas, analizando flujos de capital en tiempo real. O sea, la IA confirma que el movimiento es sólido. Precisamente, nos da esa precisión quirúrgica para entrar con más convicción. ¿Y el resultado de aplicar esa táctica hoy? Se tradujo en un rendimiento bruto del 1.03%. Y neto, para nuestros inversionistas después de costos, un 0.84%. Un 0.84% neto en un día de récords. Excelente. Eso demuestra visión y ejecución. Sí, la verdad, un día muy positivo. Se nota que se aprovechó bien el impulso, sobre todo en tecnología, ¿verdad? Correcto. Capitalizamos fuerte ahí. Tuvimos aportes importantes de gigantes como Tesla, que aportó un 0.25%. Doble impacto ahí. Sí. Nvidia también sumó 0.15, Apple 0.13, Meta, que además hizo su propio récord, nos dio un 0.12, también AMD con 0.14, Microsoft 0.9 e Intel con un 0.10%. Incluso Ethereum aportó un 0.06. Oye, mencionas Intel, que tuvo un día espectacular por sí solo. Subió más de un 5,5%. ¿Qué pasó ahí en particular? Sí, lo de Intel fue un caso aparte. La acción se disparó después de que salieran noticias de una reunión bastante positiva entre su CEO y el presidente Trump. Ah, mira. Sí, un cambio respecto a comentarios anteriores, y el mercado lo celebró fuerte. Interesante. Pero tan importante como capturar esas ganancias es gestionar el riesgo, ¿no? Claro. Y ahí entra la disciplina. Cerramos una posición en Amazon con una pérdida mínima, casi nada, un menos 0.01%, porque detectamos que no estaba mostrando la fortaleza que esperábamos. Entiendo. Gestión de riesgo activa, incluso en un día tan bueno. Y veo que también se reforzó el fondo de emergencia con un 0.02%. Siempre. Y aquí un dato curioso del día, ¿sabías qué? A ver. El índice Russell 2000, el de las empresas más pequeñas, se disparó casi un 3%. Un 3%. ¿Y por qué es tan relevante eso, más allá del número? Porque estas compañías, las más pequeñas, suelen ser mucho más sensibles a las tasas de interés, dependen más del crédito para operar y crecer. Que suban con tanta fuerza sugiere que el mercado no solo está apostando por las grandes tecnológicas. Es como una señal de confianza en que un recorte de tasas de la Fed beneficiaría a la economía, de forma más amplia. Un buen termómetro de la salud interna, entonces. Exacto. Un barómetro importante. Eso me lleva a una pregunta. Si la inflación subyacente, como decías, sí mostró presiones al alza, ¿por qué el mercado reaccionó con tanto optimismo? Parece un poco contradictorio, ¿no? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta creo que está en que el mercado eligió ver el vaso medio lleno. Se enfocó en el dato general, que fue mejor de lo esperado, y quizás lo puso en perspectiva con otros datos recientes, como los de empleo que salieron algo más fríos. Entiendo. Priorizó la posibilidad del estímulo monetario. Es como si el mercado dijera, ok, esto es suficiente señal para que la Fed actúe pronto. Se aferró a esa narrativa. Y con este resultado tan bueno hoy, este 0.84%, ¿cómo se asegura la LASA Global de mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la euforia del momento? La disciplina. Siempre la disciplina.
El resultado de hoy no es casualidad. Es fruto de la preparación, de la paciencia que tuvimos en días anteriores donde quizás el mercado no ofrecía tanto. Claro, se construye día a día. Exacto. La decisión rápida sobre Amazon, por ejemplo, de cortar una pérdida mínima. La gestión constante de los costos operativos, que hoy fueron del 0,17%. Y la contribución al fondo de emergencia. Todo eso demuestra que nuestra mentalidad defensiva sigue ahí, activa. Se celebra, pero con estrategia. Se celebra el resultado, por supuesto, pero la ejecución se mantiene muy controlada, muy estratégica. Perfecto. Mirando hacia adelante entonces, ¿qué vamos a estar vigilando en los próximos días? Pues los datos que siguen, tenemos inflación al productor, el PPI, el jueves y ventas minoristas el viernes. Serán clave para ver si este rally tiene piernas para continuar. Ver si se consolida. Eso es. Analizaremos si se consolida y, como siempre, buscaremos oportunidades, pero manteniendo nuestra calibración de riesgo muy ajustada al entorno que veamos. Muy bien. Pues una jornada sin duda excepcional. Récords en los índices y una ejecución impecable por parte de LASA Global, demostrando cómo se combina ese ataque táctico con una disciplina férrea. Exactamente. El 0,84% neto de hoy es un reflejo de esa preparación, de la potencia de nuestra IA como herramienta y de una visión estructural clara. Estamos aquí para proteger y hacer crecer el capital, adaptándonos constantemente. Nos vemos en el próximo podcast diario de LASA Global. En días de euforia bursátil, la mayor fortaleza reside en mantener la claridad estratégica.